Bueno, mis preciosos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos como tocado cuando hablamos de la retórica, pero el cual es importante que nos quede pues ya supremamente claro. Entonces, primero quisiera que alguno de ustedes rápidamente me recordara qué es retórica. Dale, Simona, gracias. La retórica es el arte de persuadir. Muy bien, Simona, muchas gracias. Entonces, la retórica es el arte de hablar y persuadir a las personas, ¿cierto? Cuando hablamos de persuadir, estamos diciendo que queremos causar una influencia en las personas, ya sea para que tomen una decisión, una posición o cambien algún pensamiento o algo que ya está establecido, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de que queremos vender algo, es donde creo que más se utiliza, estamos aplicando al 100% el arte de la persuasión, porque lo que buscamos es convencer a esa persona de que lo que le estamos ofreciendo, pues ella lo necesita. ¿Listo? Ahora sí, vamos al tema del día de hoy, que es la oratoria. ¿Quién me puede decir qué es la oratoria? Rápidamente. Ahí ustedes tienen sus inteligencias que los ayudan. Tatis, dinos. Saber hablar en público. Muy bien. Entonces, la oratoria es el poder o el tener la capacidad de hablar al público, ¿sí? Entonces, en tiempos como los de ahora, donde hay tanta comunicación, donde es tan importante que nosotros podamos expresar, pues es un tema muy importante. De hecho, yo creo que desde siempre, chicos, porque la oratoria pues nos abre puertas a todo lo que nosotros querramos hacer, ¿sí? ¿Cuántas veces, no sé, les ha pasado que de pronto se está hablando de un tema, ustedes tienen una muy buena idea, ¿sí? Tal vez mejor que las que se han expresado, pero como ustedes no lo dicen, de pronto se hacen las cosas de la forma que no era la adecuada o no era la más propicia o no era la más fácil, simplemente porque nos quedamos callados, porque nos da miedo hablar, ¿no? Entonces, hoy en día que se supone que todo está interconectado, se supone que la característica o en este caso la habilidad de la oratoria debería estar más reforzada, pero es al contrario, como que se han generado temores que nos impiden hablar en público. Yo no sé si yo les he contado a ustedes, pero cuando yo estaba en el colegio, normalmente, digamos que no por lucirme, pero sí como que tenía buenas ideas, tenía buenos aportes y demás, como que el Señor había sido bueno conmigo y me había dado sabiduría en algunas cosas, sí, no en todo, pero sí en algunas cosas. Pero yo me cohibía mucho de dar mi opinión o de decir, ¿sí? Porque cuando hablaba en público me ponía muy roja, roja como un tomate, pero roja, roja. Y entonces nunca sobraba como, uy, pero se puso roja, uy, pero sí, y ya ahí eso me achantaba. Entonces tenía esa cosita y la otra era que ustedes se han dado cuenta, como que a veces hablo muy rápido y me enredo, entonces eso también me daba pena. ¿M? Y entonces, siendo muy pequeñita, yo creo que, bueno, no tan pequeñita tampoco, pero ya a esta edad le parecía a uno que era un bebé. Cuando tenía como 11 años tal vez, yo empecé a identificar eso. Y yo empecé como a orar a Dios y yo, ay Señor, ayúdame con esto porque no me gusta, me hace sentir insegura, no puedo con esto. Y hay momentos en los que aún todavía me pasa, de pronto cuando estoy como rodeado de cierto público o cuando, no sé, en algunos momentos todavía como que me pongo roja, pero ya no me importa, ¿sí? Pero ya normalmente no me pasa. Entonces también como llevarle esas cosas al Señor, ¿no? Que nos dé seguridad y que nos permita pues fortalecer eso para poder transmitir nuestras ideas. Dios nos ha hecho personas pensantes, críticas, nos ha hecho diferentes a cada uno con la capacidad también de poder generar persuasión en los demás en base a lo que somos nosotros. Pero si no hablamos, pues difícil, ¿no? Eso también debemos tenerlo muy presente, pues
ya que nosotros como creyentes en Jesús, ¿no? Creyentes en la palabra de Dios, pues estamos llamados también a hablarle a otras personas de Jesús. Pero si nos da miedo, si no sabemos cómo hacerlo, si como que estamos cohibidos, pues también se nos va a hacer muy difícil, ¿no? Entonces, llevar esas cositas a los pies de Jesús. Bueno, mis hermosos, no sé si hasta ahí alguno tiene algún aporte, algo que quiera decir, comentarios, ¿no? Listo. Nos vamos entonces de una vez para nuestro material. ¿Listo? Voy a invitarlos, ya está el módulo habilitado para que ustedes también puedan ingresar, puedan verlo. Esperemos que cargue un momentico. Acá tenía como un comentario en el chat. Venga, lo leemos. Dice, no, era el grupo. Sí, sí estoy, sí está en el grupo. Listo, mis hermosos. Entonces vamos a iniciar con la introducción. Voy a pedirle por favor a alguno de ustedes que me ayude leyendo la introducción. No, no, por favor. Gracias, mi Melisa. Siempre ahí salvando la patria. Gracias, Meli. La oratoria y la exposición con habilidades fundamentales que nos permiten comunicar ideas de manera clara y efectiva. A lo largo de la vida, he aprendido que hablar en público no solo es una herramienta para compartir conocimientos, sino también una forma de conectarnos con los demás y compartir experiencias. La providencia de Dios ha guiado mi camino, dándome la oportunidad de desarrollar esas habilidades para inspirar y motivar a otros. La oratoria no solo se trata de hablar bien, sino de transmitir un mensaje con confianza y convicción. Del mismo modo, una buena exposición implica organizar nuestras ideas de manera lógica, para que quienes nos escuchan puedan comprender y retener lo que les decimos. Estas habilidades nos preparan para enfrentar distintos retos en la vida, desde presentaciones académicas hasta entrevistas de trabajo y más. Muchísimas gracias, mi Meli. Bueno, chiquitos, la oratoria y la exposición claramente son habilidades que nos permiten generar una comunicación efectiva, ¿no? Yo sé que también nos ha pasado que hay personas que llegan y empiezan a hablar y como que te atrapan con su forma de hablar, ¿no? Y uno quiere escuchar más y más y más, ¿no? Pero hay otras que como que llegan y hablan y uno, ay, como que le da sueño y hablan tanto que uno no entiende nada. Si les ha pasado que uno como que, pero ¿qué fue lo que quiso decir? Y ha hablado media hora y todavía no entendemos nada. Pues básicamente, pues la oratoria y la exposición, pues son habilidades y creo que son también dones que Dios ha puesto para poder transmitir, como ya se los decía, la información, lo que hemos aprendido. Pero no solo eso, chiquitos, sino que también nos da la oportunidad de poder abrir nuestro conocimiento hacia las demás personas, ¿no? Poder generar confianza, poder generar relaciones e interactividad con los demás. Por eso, chiquitos, si usted de pronto tiene algún conflicto con el tema de hablar en público, se le dificulta, empiece desde ya a orar por eso y verá que Dios hará un milagro en eso porque es una habilidad importante. ¿Listo? Dice que no solo se trata de hablar bien, sino que de generar confianza y convicción, perdón. ¿Cómo se hace eso, chicos? Pues conociendo nuestro tema, teniendo fluidez al hablar, sabiendo argumentar, sabiendo responder preguntas, teniendo también la capacidad de ser enseñables y escuchar lo que la otra persona está diciendo, ¿sí? Porque no siempre tenemos la verdad absoluta. Es más, no siempre no, nunca tenemos la verdad absoluta. Entonces también debemos estar prestos a lo que los demás nos quieren decir y comunicar, ¿no? Cuando nosotros entramos a la universidad, no sé cuáles sean sus proyectos, no hemos nunca hablado de eso, pero vamos a sacar un tiempo para eso, para que ustedes me cuenten. Pero cuando entramos a la universidad, chiquitos, o cuando entramos al campo laboral, sí que esta habilidad debe ser reforzada. ¿Por qué? En la universidad todos son exposiciones. Entonces, claramente, si tú sabes desarrollar una buena exposición, sabes expresarte, tienes una oratoria bien infundida, pues va a ser más fácil, ¿no? Poder generar todo ese proceso. Si hablamos del trabajo, pues en las entrevistas, normalmente una entrevista, por más oratoria que tú tengas, una entrevista sí o sí te va a poner nervioso, ¿sí?
Pero si tú ya tienes las herramientas, si tú ya has orado, ya has tenido como ese proceso de trabajar en esta habilidad, seguramente nos va a ir mejor, ¿sí? A veces uno llega a las entrevistas y a veces las hacen grupales como roleplay y tú te das cuenta que la persona que tiene la capacidad de preguntar, de pronto dejar ese estigma de yo no hablo y lo dejo a un lado, sino de tomar la iniciativa, de tomar el liderazgo, de dar ideas, de hacer preguntas, seguramente será la persona que se quede con el empleo. Entonces, no solo son habilidades que Dios ya ha puesto en nosotros, sino que son habilidades necesarias para poder crecer en nuestro ámbito y en nuestro campo personal, ¿sí? Si lo que queremos es transmitir la palabra de Dios, llevarla a todas partes, pues imagínense, chicos, con más veras debemos reforzar, ¿no? Imagínense un misionero que no puede hablar en público, va a ser contraproducente, ¿no? O un universitario, o lo que les digo, cualquier cosa que ustedes quieran hacer es una habilidad necesaria. Entonces, desde ya poner esas cosas en manos de Dios para que el Señor nos ayude. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún aporte? Listo. Vamos con los objetivos. Número 1, identificar la oratoria como una forma de comunicación. 2, señalar las características de la oratoria. Y 3, realizar presentaciones orales. Ay, cuán importante es, ¿no? Dice, ¿qué aprenderemos en este módulo? Dice, el estudio de este tema nos permite alcanzar varios objetivos claves. Mejorar la comunicación, aumento de confianza, desarrollo de pensamiento crítico, habilidad para persuadir e inspirar a otras personas, capacidad de adaptación y fortalecimiento de la empatía. Por favor, como siempre, invitarnos, no se queden solo con esto, sino entren, analicen, indaguen, investiguen. Bueno, mis hermosos, pregunten. Vamos con la idea fundacional para que por favor la apunten. Dice, hablar en público es más que usar palabras, es conectar corazones, compartir visiones y dejar que la providencia guíe cada mensaje hacia su propósito. Entonces, cuando hablamos en público, no solo estamos utilizando las palabras, que debemos utilizarlas bien también, procurar no herir susceptibilidades, ser muy empático, tener en cuenta cuál es nuestro público, ¿no? Sino que también a través de el hablar en público, pues podemos conectar con corazones, ¿no? Podemos transformar también visiones, podemos también dejar que el Señor pues nos use para poder transmitir eso que Él nos ha dado ya a nosotros con los demás, ¿no? Y no hablo solo de la Biblia, aunque claramente la palabra, la Biblia, las cosas de Dios son muy importantes, sino hablo del conocimiento, chicos. Lo que yo les decía a ustedes, ¿cuántas veces no nos ha pasado, no? Que estamos en algo y tenemos una pregunta, pero nos da pena preguntar. A mí también me ha pasado. Y otro pregunta y uno, uy, menos mal pregunto, porque imagínense. O usted cree que ya todo bien y hace la otra persona la pregunta y usted se da cuenta, ay, Dios mío, lo iba a hacer mal por no preguntar, ¿sí? Porque nos da pena como quedar en ridículo. Yo ni, a veces como que ni explico cuál es esa pena, pero nos pasa a todos. No vayan a pensar que solo a ustedes. Em, listo, chiquitos. Dice acá, venga, leemos. Dice, profe, en la empresa ¿qué? En la empresa en que trabaja mi hermana, en la empresa que mi hermana trabaja cada 15 días, los martes hay un espacio que se llama Storyteller y allá nos ayudan a expresarnos con el público, hacen improvisaciones que son, te llaman, te dan una palabra o dos y tienes que hacer una historia con esas palabras y contarla al público. En ese mismo momento a las personas que estén. Ah, ok, chévere, ¿no? Como que les ayudan a impulsar eso. Digamos que a mí también se me empezó a facilitar y como a quitar un poco todo el tema del miedo y los temores con unas clases como de teatro y unas cositas de teatro que hice,
que me parece que son muy, muy efectivas. Ahí les voy compartiendo para uno cómo mejorar la expresión, la capacidad de hablar, de quitar la pena, de todas esas cosas. Me pareció que fue algo interesante. Entonces también pueden como de pronto investigar por esos laditos. ¿Hasta ahí algún comentario, hermosos? Listo, entonces avancemos. Voy a pedirle, por favor, a alguno de ustedes que me ayude leyendo esta partecita. Gracias, mi Meli. Ay, no, pero no dejen solo a Meli porque imagínense. Gabriela, que levantó ahí la manito. Gaby, dale. Creo que la parte de definición y importancia, ¿sí? Sí, mi corazón. Bueno, oratoria es el arte de hablar en público de manera estructurada, persuasiva y efectiva. Implica no solo la habilidad de hablar, sino también de influir, motivar e inspirar a una audiencia. Exposición se refiere a la presentación de información o ideas de manera organizada y clara, ya sea de forma oral o escrita. Es clave en ámbitos educativos, laborales y sociales. Muchísimas gracias. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre la oratoria y la exposición? Entonces, oratoria dice es el arte de hablar en público de manera estructurada, persuasiva y efectiva. Y exposición dice se refiere a la presentación de información o ideas de manera organizada y clara. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿No? ¿Ninguno? Listo, mis preciosos. Entonces, cuando hablamos de oratoria, estamos hablando del arte de hablar en público, ¿sí? Claramente hay personas que simplemente como que les fluye, es un talento, es un don que ya está ahí, ¿cierto? Que claramente se puede trabajar y se puede perfeccionar y nosotros podemos, aunque no tengamos la misma facilidad que otros, llegar a generar una buena oratoria, sí. Claramente sí, requiere ese esfuerzo, estudio, investigaciones, todo ese tema, pero sí lo podemos hacer. Básicamente la diferencia entre la oratoria y la exposición es que cuando hablamos de oratoria estamos hablando de la capacidad de la persona de hablar, ¿vale? Pero cuando hablamos de exposición estamos hablando de que se está exponiendo algo, es decir, la capacidad de organizar la información para poder exponerla de una forma adecuada. ¿Listo? Esa es la diferencia. Nuevamente, oratoria, capacidad de hablar, exposición, capacidad de organizar la información para poder transmitirla. ¿Listo? Claramente las dos van de la mano, ¿sí? Si tú quieres hacer un buen discurso, si tú quieres transmitir la información de la mejor manera, pues debes tener en la misma presentación, en el mismo contexto, una oratoria claramente que nos permita persuadir, informar y demás, pero también tener una buena exposición, es decir, saber las características, el conocimiento, los argumentos, todo de lo que yo estoy exponiendo, ya sea un producto, ya sea un tema, ya sea una idea, ya sea una opinión, ¿sí? Debo tener la capacidad de tener esa información bien organizada para poder exponerla utilizando mi oratoria y que todo sea claro. Si es clara la información, chiquitos, o de pronto dicen, no, profe, eso no entiendo, o vamos bien. ¿Bien? Si tienen preguntas, no les dé penita, toca preguntar. Vamos a ver este video, es cortico, chicos, pero está bien interesante, así que por favor póngale cuidado porque sé que nos puede también aportar cositas. Hablar, hablar, hablar. Una actividad tan común para las personas que se convierte en una completa fobia cuando se trata de hablar en público. El estrés generado por el miedo de hablar frente al público puede ir desde un ligero nerviosismo a una experiencia paralizante y de pánico. No te preocupes, hablar en público es bastante fácil, pues es algo que realizas a diario. Aún así, en este video te daré 5 consejos para hablar mejor en público. 1. Identifica a las personas que te escucharán. Esto te permitirá planificar y desarrollar correctamente tu discurso. Piensa cómo le hablarías a unos niños y cómo lo haces con unos adultos. El código querrá ser distinto.
2. Conoce tu tema. Entre más investigues sobre lo que vas a hablar, menos probable será que pierdas el hilo conductor de tu exposición. Al igual, deberás tener bien definido cuál será el mensaje que querrás transmitir al público. 3. Practica en voz alta. Ya sea que lo hagas frente al espejo, con ayuda de tu familia o de tu mejor amigo, es importante que al practicar identifiques y marques el ritmo y las pausas adecuadas que hablarás. También es opcional que te grabes en video o audio, para que identifiques tus fallas y sepas corregirlas con anticipación. 4. Mantén un contacto visual con tu público. Al hacerlo, construirás confianza, tanto con el público como contigo mismo. Si evitas el contacto visual con las personas, simplemente entenderán que no tienes interés en ellos. 5. Actúa con naturalidad. De nada servirá que quieras imitar a otras personas o que actúes diferente a como lo harías normalmente. No trates de agregar chistes o contar anécdotas que solo a ti te parezcan graciosas. Solo sé tú mismo. Si sigues estos consejos y practicas, te aseguro que en muy poco tiempo esa fobia de hablar en público desaparecerá y podrás expresarte ante los demás de forma adecuada y controlada. Si te gustó el video, Listo, chiquitos. Entonces, pues básicamente acá lo que nos están diciendo, que creo que es muy chévere, es que pues la oratoria hace parte de nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos verlo con naturalidad, ¿sí? Y empezar a arriesgarnos y poder tomar estos tips para poder empezar a expresarnos de mejor manera. Y lo que yo les decía, digamos, lo que el Señor nos ha dado, pues nos lo ha dado para compartirlo con los demás. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún aporte, algo que decir? Perdónenme, voy a leer acá. Dice, profe, yo sufrí de pánico escénico. Me acuerdo que una vez tenía que exponer algo en el colegio enfrente de todos los salones y casi me da un paro cardíaco. Y se ríe, coloca jajaja. Y una vez cuando estaba como en segundo había como una muestra de talentos y yo quise cantar. Y en vez de eso, al ver todos los cursos, empecé a llorar. Ya después sí canté, pero la primera vez lloré. Y yo creo que todos tenemos como esas experiencias que han sido muy, muy fuertes. Imagínense en uno querer cantar y claro, al ver las personas sabiendo que tienes la capacidad, sabiendo que has estudiado, sabiendo que tienes el conocimiento, simplemente por el temor no poder hacerlo y terminar llorando. ¿Sí? O sea, me parece que es bastante fuerte. Entonces es ahí donde lo que yo les digo, chiquitos, debemos trabajar en eso porque el tema de el poder hablar, el poder expresarnos es muy, muy importante. No sé si alguno tiene algún otro comentario, algo más que decir. Listo, mis preciosos. Entonces, volvemos, por favor, nuevamente a las y 55. ¿Listo? 9:55, nuevamente conectados para poder continuar con la clase. ¿Vale, hermosos? Ya nos vemos.